Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días. En este 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, a las 10 menos cuarto comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomi Pérez. Buenos días, Chomi. Buenos días, Natalia. Hoy, 16 de julio, celebramos el 15º del domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Muy buen domingo, Natalia, para ti y para todos los que nos oyen. Hoy el evangelista San Mateo nos ofrece la parábola del sembrador, una parábola que tiene mucha miga. Y además es muy bonita porque a través de una imagen tan gráfica el Señor nos va a descubrir la fuerza que tiene su palabra, cómo es capaz de darnos vida y también el compromiso que nos pide para que la acojamos en nuestro interior. En esta parábola la semilla, que es algo así bastante insignificante, pequeño, que hay veces que a lo mejor quizá no lo demos mucha importancia, pero luego germina, fructifica, da frutos y ahí es cuando vemos que tan pequeñita que es, pero lo valiosa que es, ¿no? Quizás ese es el primer cosa hoy a repensar, ¿no? Cómo valoramos las cosas por el tamaño y no por lo que realmente es. Y la palabra de Dios es realmente igual que una semilla, que a simple vista parece que es poca cosa, pero qué grande, qué valor más profundo concentra, que luego es capaz de germinar, de dar mucho fruto. Y esto debiéramos de tenerlo muy claro, cómo la palabra de Dios que acogemos y que escuchamos va a cambiarnos la vida. ¿Somos conscientes realmente de ese valor, de esa importancia de la palabra de Dios? Me gustaría decir que sí y a veces no nos creemos. Es decir, hay que ser hombres de mucha esperanza para saber sembrar y saber esperar la cosecha, ¿no? Y a veces nosotros los cristianos, llevados un poco por las prisas, no esperamos que esa palabra vaya a dar frutos si la acogemos en nuestro interior, si la sembramos en el corazón. Sorprende que en una parábola tan gráfica, tan pedagógica, los discípulos le dicen a Jesús: no acabamos de entenderlo bien, explícanoslo, por favor, qué significa cada cosa. La verdad que a mí también me llama mucho la atención, es decir, ¿qué quieres que te explique? Es que si está bien claro, ¿no? Y yo creo que la pregunta estaba, vamos a ver esto, ¿cómo yo lo puedo vivir? ¿Qué me dice esa palabra que nos has contado a mí personalmente? Y tal vez pues eso es, debo ser una tierra buena, no debo estar lleno de espinas, ni de piedras, ni estar en el borde del camino, porque si no, esa palabra en mí no va a fructificar. Y esa sería un poco pues la conclusión de hoy, que el Señor nos pide, que seamos buena tierra, que sepamos acoger la palabra de Dios. ¿Cómo podemos, eso es lo que le iba a preguntar, cómo podemos hacer vida esta parábola, cómo ser tierra buena? Porque todos decimos, sí, hay que ser tierra buena, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo no le dejamos, cómo que haya piedras, que haya cardos, que la cojamos? Somos tierra muy buena, pero luego viene una sequía y esto languidece. Sí, nos pasa muchas veces que escuchamos esas palabras distraídos. A veces nos entusiasmamos, pero luego la olvidamos. Y hoy sí que quisiera decir, pues nosotros tenemos una oportunidad maravillosa de oír la palabra de Dios cada domingo en la Eucaristía. Debe ser un tiempo realmente muy importante. Tendremos que empezar a valorar, escuchar la palabra y luego el comentario. A veces será más bonito o menos, pero eso, acogido con mucho cariño, es lo que nos convierte en buena tierra y seguramente que algún día, cuando menos pensemos, el Señor va a producir frutos abundantes en nuestra vida. Pues muchísimas gracias, José María, muy buen domingo y feliz semana. Y también a los que se llamen Carmen las felicitamos porque estamos celebrando a la Virgen del Carmen. Feliz domingo a todos. Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Manuel. Buenos días, Natalia. Buenos días y buen domingo, Chomin.
Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE, y a todos los que en los pueblos que se celebre la Virgen del Carmen, que hoy es también feliz Día del Carmen. Ah, claro, y para todas nuestras oyentes que se llamen Carmen. Estamos a una semana ya de las próximas elecciones, sí. elecciones, y el artículo suyo para esta semana lo titula así, ante la próxima elección. Nos habla además de que dice que la política es hablar del bien común. Sí, es buscar el bien común. Hablar es buscar el bien común. En teoría debe ser así. Se debe preocupar por el bien de la polis. La polis es la ciudad, la convivencia, el pueblo, la ciudad, la nación, en definitiva. Y en su artículo también nos dice que los partidos políticos son medios o instrumentos para lograr el bien común. Sí, porque la sociedad, lógicamente, es plural y cada uno pues tenemos una visión de qué es lo que se necesita, qué camino coger, qué camino optar. Y, lógicamente, pues hay diversas opiniones. Los partidos pues representan una parte de esa sociedad. Lo que pasa que lo que tienen que buscar todos es justamente eso, el bien común. Y no encerrarse cada uno en sus posiciones, sino abrirse unos a otros, porque seguramente que el bien común no está hecho ni lo que piensan uno solo, ni lo que piensan los otros solos, sino que será la conjunción, pienso yo, la coincidencia, la armonía quizás de varios proyectos. Y alguna persona que nos esté escuchando que diga, pero bueno, ¿y por qué están hablando ahora en el programa Iglesia Noticia de elecciones de partidos políticos y estamos ya cansados de tanta política? Pero como ciudadanos creyentes, como personas creyentes, ¿qué postura debemos tomar ante un poco a la hora de depositar el voto? Está claro que la fe cristiana, nuestra fe, no está vinculada ni unida a ninguna ideología partidista. A ninguna. En ningún partido, encarna en sí y encierra todos los valores del Evangelio, sino que cada uno nos apunta a unos, otros apuntan a otros, etc. Entonces partimos de ahí. Y después partimos, lógicamente, que la Iglesia no dice ni este, ni otro, ni el de más allá. Eso lo tiene que hacer cada votante, tiene que hacer informarse en primer lugar. Informarse de qué es lo que dicen y proponen cada uno de los partidos, para después no llevarnos a engaño, sino ser conscientes de lo que cada uno pretende. Después no vale quejarse, porque ¿para qué? Es una queja inútil. Y, segundo lugar, lo que tenemos que hacer después de informarnos es hacer un discernimiento, una reflexión y votar, iluminados por la fe, que no quiere decir que Jesucristo diga que es del otro, sino ¿qué partido apoya más los valores del reino? La justicia, la verdad, la vida, el amor, la paz, etc. Y eso lo tiene que hacer cada uno. A uno le parecerá uno, a otro le parecerá el otro, pero en fin, sabiendo que ninguno es perfecto y que ningún partido, por descontado, en que ningún partido está la salvación. La salvación está en que todos nos abramos a Jesucristo, a Dios Padre, y nos abramos unos a otros con total entrega y construyamos la fraternidad. La importancia de votar en conciencia, y una cuestión que usted marca también en su artículo, que a mí me parece también muy interesante, es que no debemos guiarnos solo por lo que nos interesa a nosotros de manera particular, sino lo que interesa, en este caso, a toda la sociedad española. A toda la sociedad española y especialmente a los más necesitados y a los más carentes de condiciones de vida digna, etcétera, etcétera. No tenemos que mirar solo a mí me interesa esto, sino tenemos que mirar, lógicamente, al bien común, que es el bien de todos y de cada uno, el bien integral de cada uno. Y por descontado, también, lógicamente, no podemos pedir peras al olmo, no podemos pedir la luna, tenemos que ser realistas. ¿Dónde estamos? ¿En qué condiciones? Lo ideal, por poner un ejemplo, que todo el mundo tuviéramos, no sé, pues unos medios de comunicación, un aeropuerto en cada ciudad, por decirlo. Pues eso no es viable. Hay que ser realistas en eso y tenemos, lógicamente, que entenderlo. Que en cada pueblo haya un hospital, pues como veis, eso tampoco sería, porque no es factible económicamente. Es decir, que seamos realistas en esto. Pues ojalá nuestros políticos sepan ejercer la política buscando el bien común de todos y que aprovechemos estas próximas elecciones para votar en conciencia y para tener un poco en cuenta eso de el bien común, lo que puede ser lo mejor para todos nosotros. Es más, votar sería un acto de caridad. ¿Por qué? Porque es buscar el bien de todos. Y eso es amar también.
a alguno le puede chocar, pero es lo que se llama la caridad política, y eso es muy importante. La caridad que no solamente es de uno a otro, de una persona a un grupo o viceversa, sino es buscar el bien de todos también. Pues muchísimas gracias, don Manuel, que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana. Y que la Virgen del Carmen nos ampare e interceda por todos y nos lleve a buen puerto. La brújula familiar. Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Cuca Álvarez nos habla de buscar nuestra media naranja. El mito de la media naranja que nos dejó Platón en su obra El banquete asienta en nuestra cultura una falsa idea, la de que hay alguien capaz de complementarnos, de darnos esa felicidad que nos falta y que solo alcanzaremos junto a alguien. Admitámoslo, somos muchos y muchas los que seguimos soñando con encontrar a nuestra media naranja. Este término resume un ideal muy arraigado en nuestra sociedad, donde aspiramos dar con alguien que resuma todo un tratado de perfecciones. Son esos perfiles que encajan en cada uno de nuestros fragmentos, son esa alma gemela tan deseada y también el otro lado de nuestro hilo rojo. ¿Qué problema hay en asumir estos conceptos? Pues la verdad es que muchos. Es alimentar el falso idealismo, es reforzar un sesgo sobre las relaciones afectivas que pueden abocarnos a las desilusiones, a la frustración, a la infelicidad. Es necesario, hoy más que nunca, entender y matizar este mito tan bello que nos transmitió Platón, pero tan irreal. Idealizar a una persona con pensamientos como estamos hechos el uno para el otro puede ser peligroso. Con el tiempo y el día a día vamos descubriendo que, lejos de existir una perfección absoluta, surgen problemas y discrepancias. Y así, en caso de no saber abordar ni aceptar esta realidad, aparecen la insatisfacción y la frustración. Las parejas no son perfectas e inevitablemente surgirán problemas con el tiempo. A veces los problemas tienen muchos orígenes distintos. Pueden ser diferencias de valores, de educación, de cultura, de gustos y costumbres. No obstante, tal y como nos explica John Gottman, un experto en relaciones de pareja, nos hace caer en la cuenta que somos muchos los que iniciamos relaciones de pareja llevados por un ideal casi como en los cuentos de película. El gran error que se oculta tras el mito de la media naranja es el de considerar que somos seres incompletos y que solo podemos lograr la plenitud al encontrar el verdadero amor, y que será este el que nos permita ser felices. Pero hacer depender toda nuestra felicidad de una relación de pareja es una gran equivocación y nos impedirá justamente lo que estamos buscando y anhelarnos, que es vivirnos plenamente y ser felices. Esa obsesión por buscar una persona que nos complementa nos hace pensar que tenemos defectos y carencias que deben ser descubiertas por otros. La realidad es que todo aquello que nos falte no depende de terceros, está en nuestra mano solucionarlo. Así que, retomando la metáfora inicial, en vez de medias naranjas, vamos a empezar a considerarnos no ya piezas de fruta enteras, sino fruteros andantes. Y solo si apetece, con la fruta de otro frutero, que es distinta a la nuestra, hacerla más sabrosa y variada de las macedonias. Podemos compartir el camino, convivir y disfrutar la vida con quien queramos, pero no por necesidad, sino por elección. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y perdería mi vida por ti para encontrarla. Y te pondría en el centro sin miedo a... Y con esta canción del grupo Trigo 13, Perdería mi vida, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les recordamos que hoy domingo a las 13 horas nuestro obispo don Manuel presidirá la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en Los Olmillos con motivo de su fiesta. También hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, que tiene mucha devoción en toda la diócesis. En la parroquia del Carmen de la capital palentina, la misa solemne será esta tarde a las 7:30, presidida por nuestro obispo y con procesión al finalizar la Eucaristía. Y el próximo jueves 20 de julio comienza la 35 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes, que permanecerá en el santuario francés hasta el día 24. Y durante estos días siguen celebrándose el campamento urbano organizado por el Centro Don Bosco de Villamuriel, las actividades organizadas por los grupos de la Salle en Bujedo, por la ACG en Levanza y el campamento de los jóvenes de la zona de Saldaña en El Brezo. Y a punto están de comenzar el campamento rural en Astudillo, organizado por el Centro Don Bosco de Villamuriel y los del grupo Scout Castilla y Barrio del Carmen en San Cebrián de Mudá y Triollo. No se olviden de felicitar a todas las personas que se llamen Carmen, desde aquí nuestra felicitación, que disfruten de un feliz domingo y muy buena semana. Gracias, Chemi. Feliz domingo a todos.